El próximo villano de Ant-Man, MODOK, entra de cabeza al universo de Marvel en Quantumania. MODOK, que origina de un acrónimo del inglés que significa Organismo Móvil Mecanizado Diseñado Solo para Matar, es un villano creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1967 con la publicación de Tales of Suspense número 93. Fue inventado en una época en la que Stan Lee mismo dijo que buscaba algo, o alguien, completamente diferente a lo que ya existía en aquella época de cómics. Concretamente, entre los 60 y 70, Marvel creaban y revivían personajes antiguos a un número descomunal. Y con MODOK buscaban un villano diferente al físico tradicional que suelen tener. O sea, fuertes, calvos, con una sonrisa macabra y la inteligencia de un mono. Por lo tanto, Stan Lee buscaba tener un villano que era terrorífico, no solo por sus apariencias físicas, sino también por su inteligencia y habilidad de pensar más allá que los héroes. Este cabezón de dimensiones desproporcionales es un antiguo empleado de AIM, Advanced Idea Mechanics. Podéis pensar en ellos como una organización siniestra como Hydra, que de hecho empezaron como la división científica de Hydra, pero se separaron, y ahora se especializa sobre todo en tráfico de armas futuristas y conquistar y dominar el mundo a través de la ciencia. Pero, ¿cómo llegó a tener esa cabeza de Júpiter? Pues se sometió a experimentos mutagénicos que fueron diseñados para aumentar su inteligencia. El videojuego de Marvel's Avengers nos muestra un poco el proceso por el que pasa. Pero George Tarleton, que es su nombre real, era un conserje, o un científico, depende de qué historia de origen leas sobre él. Y llegó a su situación porque AIM buscaba crear un cubo cósmico, que básicamente son artefactos de inmenso poder, que retienen energía del universo Beyond, de donde vienen los Beyonders. Pero para explicarlos habría que hacer otro vídeo entero. Solo tenéis que saber que es un universo de poder infinito. Así que, volviendo a MODOK, cuando los científicos de AIM quisieron crear un cubo cósmico para poder almacenar energía, no sabían hasta dónde o qué podría provocar este cubo. Así que lo que hicieron fue transformar a George en MODOK, para que él pueda calcular cómo pueden hacerlo. El acrónimo, al principio, significaba Organismo Móvil Mecanizado Diseñado Solo para Computar. El problema es que con que su inteligencia crecía, su ambición también, y esto provocó que MODOK traicione AIM tomando control y cambiar computar a matar. Después de su debut, el personaje se volvió bastante popular rápidamente, apareciendo como villano de Capitán América, Iron Man, en la guerra entre los Kree y los Skrulls, y obviamente los Vengadores. Aún así, como dijimos antes, en esa década aparecieron tantos personajes que Marvel no sabía ni dónde meterlos. Y con el tiempo, MODOK poco a poco pasó de ser un villano al que tener miedo a un villano más cómico, cosa que le pasaba mucho a Marvel por la cantidad de personajes y no saber qué hacer con ellos. Muchos personajes desaparecían con el tiempo o simplemente cambiaban para adaptarse a las nuevas historias. Durante los 90s, en una historia de Capitán América, hubo un intento de crear de MODOK un villano más simpático, al que puedas tener empatía. Así que se descubre que George nunca quiso ser MODOK, fue de forma forzada, trágica, y no porque se sometió él solito al experimento. MODOK acaba muriendo a manos de la Serpent Society en esta historia. Pero ya sabemos cómo son los cómics, siempre vuelven. Aparte, eran los 90s y Marvel estaba en su peor situación económica, centrándose solo en personajes que mejor vendían y echando al banquillo al equipo B. En los 2000 fue revivido por AIM para volver a intentar su experimento, pero durante esta época ya fue tratado como un villano totalmente cómico, y siempre que aparecía no sería tomado en serio, exceptuando algún caso como Inteligencia, no la de la serie de She-Hulk, sino una más seria, con los villanos más inteligentes de Marvel, liderados por el líder. Pero esos son casos más raros, y su otra aparición hasta ahora, aparte del juego de Vengadores, fue en una serie de comedia para Disney+. Sus poderes, bueno, obviamente tiene un intelecto más allá de la capacidad humana, siendo uno de los seres más inteligentes del mundo. Puede procesar y almacenar datos a la velocidad de la luz. Tiene habilidades psíquicas y psiónicas que le permite controlar a las personas, crear explosiones o escudos psiónicos. También, aunque no sea concretamente un poder,
el conocimiento de la creación de cubos cósmicos y de modelos de vida altamente avanzados, es decir, clones robóticos de sí mismo. Por lo tanto, es un bicho difícil de quitar de encima. En cuanto a su aparición en la película de Ant-Man, vemos en el tráiler que Darren Cross, antiguo Yellow Jacket de la primera película, se ha convertido en MODOK. Es posible que se trata de una versión alternativa de ese Darren Cross, que AIM haya alterado la línea temporal con sus experimentos y por eso Kang viaja al presente para arreglar este asunto. Sería algo que queda por ver, ya que la película aún no ha salido. Aunque su historia de origen ha sido cambiada para relacionarle más con Ant-Man, por su diseño inspira a que buscan un MODOK más parecido a sus orígenes, inteligente y aterrador. Cómics recomendados. La saga de World War Hulks, Fall of the Hulks y Red Hulk, historias enlazadas durante el 2010, serían un poco complicadas de seguir, sin algo de investigación sobre el orden de los cómics. Pero aquí encontramos la historia de inteligencia y su duelo de mentes contra Bruce Banner y duelo de fuerza contra varios Hulks. MODOK, Head Games, una historia que no le hace falta contexto, que trata sobre MODOK investigando las memorias de un familiar que no sabía que tenía. Aunque sí es verdad que es una historia más cómica, se pone seria cuando hace falta. MODOK's 11, si suena como la película Ocean's 11, es porque sí, son 11 villanos unidos por MODOK en un intento de robo del arma llamado Infinicide. Y hasta aquí, dejadme saber si queréis algún vídeo sobre inteligencia, o sobre los Beyonders, o cualquier otra cosa. Gracias por verme y hasta la próxima.